Las armas de fuego. Letales, capaces de acabar con una vida en segundos, e incluso menos que eso. En algunos países son el símbolo de la libertad, instrumento para evitar la represión del Estado y la violación de los derechos por parte de otros. En otros países no son sino una de las múltiples invenciones pseudodemoníacas del ser humano, y sus sociedades argumentan que su creación, comercialización y uso deben ser, si no prohibidos, completamente restringidos y supervisados por el propio Estado para protegernos. En Estados Unidos, la posesión de armas, si bien varía según el estado en el que nos encontremos, está ampliamente generalizada y es símbolo de la libertad y la justicia que caracteriza a la sociedad yanqui. Sin embargo, suponen un grave problema de criminalidad y delincuencia, teniendo una tasa de homicidios que es 2,61 veces superior a la de la Unión Europea y que es 8,4 veces superior a la de España. En la otra cara de la moneda está Suiza, un país con una cultura de las armas fuertemente arraigada y que, si bien la regulación y control es en general más restrictiva que la de Estados Unidos, es mucho más laxa que en la mayoría de países europeos respecto de qué armas se pueden tener, si se pueden o no portar en público o sobre si se pueden tener armas de guerra. La tasa de homicidio de la Unión Europea es 3,67 veces superior a la de Suiza, la de España es 1,13 veces superior y la de Estados Unidos 9,6 veces mayor que la de Suiza. Pero hoy no me voy a centrar en las armas que los particulares pueden o no tener, tampoco en cómo esto puede afectar a la delincuencia o la violencia. Las armas y su regulación dan mucho juego, así que si te interesa el tema te recomiendo que te suscribas y le des a la campana para saber cuando voy haciendo nuevos vídeos. Hoy vamos a ver al Estado, a una de sus estructuras con mayor capacidad de represión a través de la violencia. Una violencia que en los estados modernos es monopolio del Estado y que queda reservada para los particulares solo como una concesión del Estado para defender ciertos derechos o bienes, propios o ajenos, pero que si ejercemos fuera de los supuestos que las leyes nos permiten, serán los propios estados quienes movilicen toda su maquinaria para castigarnos por el uso de la fuerza. Así que, en efecto, hoy hablaré de la policía en particular y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en general. En prácticamente todos los países, sin importar la regulación o no sobre la tenencia privada de armas de fuego, los estados permiten que sus fuerzas policiales sean poseedores y portadores de armas de fuego, precisamente como manifestación del monopolio estatal de la violencia. Todos hemos escuchado alguna vez lo típico de si tienes algún problema, lo que tienes que hacer es llamar a la policía, o si todos nos tomamos la justicia por nuestra mano, esto sería un caos. Estas frases muy comunes también son manifestación de la aceptación social del ejercicio de la fuerza y la violencia por parte del Estado. Sin embargo, esta ha sido la misma razón de infinidad de abusos a lo largo del tiempo y el mundo por parte de agentes de la autoridad. George Floyd. ¿Quién era el afroestadounidense muerto bajo custodia policial en Minneapolis? ¿Y qué se sabe del agente involucrado en el incidente? ONG denuncia 229 casos de tortura a detenidos en Nicaragua, quemaduras químicas, agresiones y descargas eléctricas. Habitantes de Gaza relatan a la BBC las torturas que sufrieron durante su detención en Israel. Amnistía Internacional. Ante casos de tortura contra niños venezolanos. 2 policías municipales de Portugalete, condenados por homicidio imprudente. Estos son algunos ejemplos de noticias que se han hecho eco de abusos por parte de la autoridad. Este tipo de casos han llevado a los estados de derecho a crear normas, leyes o directrices para limitar el uso de armas por parte de las fuerzas policiales. Primero vamos a definir qué es la policía. La policía, según la RAE, es el cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas. Los cuerpos policiales están formados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente facultades de arresto o detención. Esto incluye no solo a los policías, sino también a otros servicios, como pueden ser los aduaneros, pero nos referiremos a todos en general como policías. Los policías tienen el deber de proteger la dignidad y los derechos humanos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo deben actuar los policías? Para limitar las posibles arbitrariedades, es fundamental que los policías usen la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Es decir, el uso de la fuerza debe ser la excepción, no la regla. No significa que no puedan usar la fuerza, sino que deben hacerlo solo cuando la situación verdaderamente lo requiera. Los gobiernos deben castigar el uso arbitrario de la fuerza. Los policías deben tener la obligación de utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de las armas de fuego. Solamente podrán usarlos cuando otros medios resulten ineficaces. Solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Ahora bien,
Si aun con todo esto deben utilizar las armas de fuego, lo harán de la siguiente manera. Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga. Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana. Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas. Procurarán notificar lo sucedido a la menor brevedad posible a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. Si además causan la muerte de una persona, deberán comunicar cuanto antes a sus superiores lo que ha ocurrido. Un ejemplo común es que en el momento previo a utilizar el arma deben avisar al delincuente, solo si es posible y no hay riesgo para la vida, de su condición de policía y de su intención de utilizar armas. Si el delincuente hace caso omiso, podrán entonces disparar, siempre tratando de apuntar a órganos no vitales a fin de reducir el riesgo de daños al objetivo. Todo esto no significa que el policía sea el enemigo. Todo lo contrario, el código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley considera que aquellos que observen las disposiciones del código merecen el respeto, el apoyo total y la colaboración de la comunidad y del organismo de ejecución de la ley en que prestan sus servicios, así como de los demás funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es decir, que aquellos policías que cumplan con los principios establecidos para el uso proporcional de la fuerza y se opongan sistemáticamente a las violaciones de estos, merecen el reconocimiento y el respeto social e institucional. Además, en el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se reconoce que la labor de los policías constituye un servicio social de gran importancia, que la amenaza a la vida y a la seguridad de los policías debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad y que desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Por lo que es preciso dejar claro que cuando se establecen estas normas no se está buscando martirizar la profesión del policía, sino dar reconocimiento a aquellos que cumplen con el código deontológico propio de un buen policía frente a quienes no lo hacen. Visto esto, pareciera que los policías solo tienen obligaciones y ningún derecho a apoyo. Pero no es así. Todas estas exigencias a los policías van de la mano con recomendaciones a los estados para facilitarles el trabajo. Por ejemplo, los gobiernos deben adoptar y aplicar normas sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas, dando seguridad jurídica a los policías. Además, deben dotar a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones, de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Es decir, que deben tener medios suficientes para responder proporcionalmente. Imagínate que nuestros policías solo tuvieran como dotación metralletas y que su única opción sea utilizarlas. Si se da el caso de un delincuente que sea muy grande y fuerte, al que no puedan reducir con las manos y la fuerza física, para proteger la seguridad pública y personal, solo podrían recurrir a las metralletas que tienen, lo que supone un riesgo elevado, mientras que si estuvieran dotados, por ejemplo, con una pistola eléctrica, podrían elegir usar eso en lugar de metralletas, pudiendo reducir a la persona sin tener que poner en riesgo la vida. Esto va acompañado además de que los gobiernos deben proporcionar equipo protector a los policías. Los gobiernos también deben asegurar una formación continuada y completa de los policías, con especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos. También tienen que proporcionar orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones, es decir, algo así como apoyo psicológico. Es importantísimo que los gobiernos aseguren que los policías que se nieguen a sus superiores que les den órdenes que supongan violación de estos principios no puedan ser castigados ni penal ni administrativamente. Al mismo tiempo, que aquellos policías que aleguen haber cometido violaciones por órdenes superiores no tendrán excusa si conocían que las órdenes eran ilícitas y podían negarse razonablemente, y deberán ser castigados junto a los superiores que efectivamente dieron las órdenes. Para que se entienda, por ejemplo, si mi superior me dice que mate a una persona de manera completamente arbitraria, yo como policía tengo el deber de negarme a hacerlo, y si lo hago, no podré alegar en un juicio que estaba cumpliendo órdenes de un superior para defenderme o para exculparme. En síntesis, podríamos decir que los policías deben evitar ejercer la violencia y las armas de fuego, salvo que usarlas sea estrictamente necesario, en especial para salvar una vida. En caso de verse obligados a utilizarlas, deberán hacerlo de manera proporcionada y escalonada, procurando producir el menor daño posible. Para favorecer que todo esto se cumpla, será necesario que los gobiernos presten el adecuado apoyo a través de los medios que poseen, y es una obligación moral dar reconocimiento y respeto a los policías que aplican estos principios y repudio a aquellos que los violan. Ahora viene uno de los debates clásicos en derecho: positivismo versus naturalismo.
Lo que acabamos de ver son normas de derecho internacional. Por un lado, el código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y por otro, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ambas normas jurídicas que emanan de Naciones Unidas. Desde una perspectiva iuspositivista, negarían taxativamente que estos documentos sean normas. Ellos consideran que las normas solo son tal si son eficaces, si se pueden aplicar realmente, si son coactivas y si existen consecuencias para su incumplimiento. Y en cierto sentido, tienen razón. Como diría uno de mis profesores favoritos de Derecho Penal, una norma que no se aplica es como papel mojado. Las normas internacionales solo son eficaces en la medida en que los estados las integren o se adhieran a ellas. Carecen de eficacia según la jurisdicción en que nos encontremos. No tienen dos de los elementos esenciales del derecho, la eficacia y la coercibilidad. Que si quieres saber más en profundidad los elementos esenciales del derecho, te dejo por aquí un vídeo en que explico qué es el derecho y vemos por encima la teoría del derecho. Por otro lado, desde el iusnaturalismo se tomarían estas normas como absolutamente válidas, pues ellos consideran que las normas no son tales por su coercibilidad, sino por su carga moral. Si una norma es justa, es norma. Si no es justa, no es norma. Un ejemplo claro. Imaginad que una persona está pasando verdadera hambre y roba una barra de pan. Resulta que le ve la policía y el agente le mete 3 tiros en la nuca. Posiblemente la mayoría de los que veáis este vídeo os parecerá desproporcionado e injusto, pues para un iusnaturalista, una norma injusta como la que obliga al policía a hacer eso es inmoral y no debería cumplirse. Por lo que desde la perspectiva iusnaturalista, las normas que acabamos de ver son verdaderas normas. Así que en cierto sentido tenemos que darle la razón a los positivistas, porque estas normas, si no son asumidas por los estados de los países, tienen poco recorrido. Pero también hay que reconocer a los naturalistas que la existencia de estas normas influye en que los estados avancen en crear sus propias normas en esa dirección, creando un mundo más justo a medida que pasa el tiempo. Pues una vez que tenemos en cuenta esto, hay que reconocer que, como mínimo, estas normas tienen carácter informador, es decir, sirven para influir en que poco a poco los países vayan remando en dirección a aprobar sus propias normas vinculantes en este sentido. Normas que cumplan con todos los elementos esenciales, desde legitimidad hasta vinculatoriedad y coercibilidad. Y por otro lado, la realidad es que muchos países tienen normas que limitan el poder de la policía de una u otra forma. Por ejemplo, Estados Unidos. Allí se da lo que se conoce como la regla de la exclusión, una norma proveniente de la doctrina jurídica que surge a raíz de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Esta regla prohíbe a las autoridades obtener medios de prueba a través de métodos ilegales o inconstitucionales. Si se obtienen pruebas ilícitamente en una investigación penal, estas no podrán ser utilizadas para culpabilizar al reo. La finalidad no es otra que disuadir a las autoridades de cometer actos ilícitos o desproporcionados contra las personas que estén siendo investigadas. En el caso de España existen multitud de límites al uso de la fuerza por parte de la policía y la Guardia Civil. El más general es la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. El artículo 4 establece que las potestades reconocidas a las autoridades solo podrán ser ejercidas bajo los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y se someterá al control administrativo y jurisdiccional. O el artículo 15, que establece que para entrar en un domicilio solo podrá hacerse en la forma prevista en la Constitución o las leyes, es decir, con el consentimiento del titular, con una orden judicial o en caso de delito flagrante o estado de necesidad. En fin, esta ley establece varios límites a la autoridad, aunque da para un vídeo completo. Por otro lado, tenemos la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que establece que deberán actuar en base a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. En México, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece los principios del uso de la fuerza, que deberá hacerse bajo los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, racionalidad y oportunidad, y siempre con respeto a los derechos humanos, además de establecerse límites directos al uso de la fuerza, además de ser una imposición constitucional de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que en su artículo 21 limita y regula aspectos relacionados con el ejercicio del poder por parte del Ministerio Público, la policía y las autoridades gubernativas. Y así podría seguir con decenas de países, pero creo que con esto se entiende.
La mayoría de estados modernos han desarrollado sus propias normas que van en consonancia con las normas internacionales vistas, dándoles verdadera importancia de cara a entender cómo debe actuar la policía y cuáles son sus límites. El derecho internacional, aunque en muchos casos no sea coactivo, influye significativamente en la legislación interna. Funciona como una brújula moral y jurídica para limitar abusos de poder. Este debate entre positivismo y naturalismo no es una disyuntiva absoluta, sino una tensión constructiva. El derecho como norma efectiva versus el derecho como ideal de justicia. Y esto es todo por hoy. Si te interesan los vídeos de temática policial, déjamelo saber en los comentarios. Si quieres que siga haciendo vídeos como este, te agradecería que te suscribas y le des a la campanita. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.